Buenas a todos, soy Adrián y vamos a ver qué tipos de datos básicos existen en TypeScript. En los vídeos anteriores ya habíamos visto cómo instalar TypeScript, cómo hacer una configuración inicial y cómo ejecutar todo para poder ver nuestro código en un navegador o en la consola o lo que estemos haciendo. Pero todavía no habíamos hablado de qué tipos de datos existen en TypeScript. Y realmente esto es bastante sencillo porque son los mismos tipos de datos que existen en JavaScript, solo que ahora tenemos que ser rígidos, no podemos modificar el tipo de dato una vez lo hemos definido, es decir, tenemos un tipado de dato estático, no es dinámico. Bueno, ¿y cómo los especificamos? ¿Cómo creamos estas variables? Pues como digo, de la misma manera que hacíamos antes. Voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, movie. Voy a poner aquí let movie y esto va a ser igual a lo que sea. Voy a poner aquí el señor de los anillos. Vale, perfecto. Pues ya tenemos una variable de tipo string que tiene este valor. Si dejamos ahora el ratón por encima de la variable, nos pone letMovie string. Es decir, estamos creando una variable de tipo string. Y TypeScript está infiriendo solo el tipo de dato a través de su valor. Pero nosotros también podemos ser explícitos. Podemos poner aquí letMovie y el tipo de dato, que esto es más habitual, string. Realmente da un poco igual. Hay una pregunta que es mejor poner esto o no ponerlo. Bueno, pues lo que prefiráis. Si os gusta más que se note, que se explicite el tipo de dato, pues lo ponéis. Y si no, pues no lo ponéis. Eso sí, habitualmente no vamos a tener el valor directamente, digamos, en la mayoría de los proyectos. Así que lo suyo es especificar esto siempre, porque para que tenga algo de cohesión el código, o se pone siempre o no se pone nunca. Y como a veces va a haber que ponerlo, pues mi recomendación es que lo pongáis siempre. Pero no es que sea mejor, simplemente es que el código queda, bajo mi punto de vista, un poco más ordenado. ¿Y qué pasa si yo cambio este tipo de dato? Voy a poner, por ejemplo, aquí number. Bueno, pues que nos da un error. Ahora si dejamos el ratón por encima nos dice, oye, el tipo string no es asignable a tipo number. Nosotros hemos intentado definir esta variable como number, pero luego el valor que le hemos dado es un string. No concuerda y nos da este error. Bueno, pues esto es algo que con JavaScript no pasaría porque no tenemos que especificar el tipo de dato, pero en TypeScript sí. Nos obliga a tener mucho cuidado con lo que estamos haciendo. Este ejemplo es muy sencillo y muy tonto, pero cuando trabajamos con datos un poco más complejos, este tipo de cosas sí que conviene tenerlas muy en cuenta para no equivocarnos y que nuestro código no tenga errores, que al final es la idea de TypeScript, que mejore nuestra forma de hacer código y que nos ahorremos, aunque sea un poco más tedioso quizá a veces, pero que nos ahorremos errores, sobre todo en proyectos grandes. Bueno, vamos a mostrar esta variable para simplemente ver que todo funciona. Vamos a poner aquí un console log movie. Y aquí aparece. Bueno, ¿qué más variables podemos crear? Bueno, pues como hemos visto, podemos crear variables de tipo number. Así que voy a poner aquí let duration, por ejemplo. Esto es de tipo number. Y esto va a ser igual a 200. Y aquí en este console log, pues lo voy a mostrar. Movie, duration. Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Tenemos dos variables exactamente igual que como las hubiéramos creado en JavaScript. Y voy a crear otra que voy a poner, por ejemplo, hash Oscars. Y esto va a ser un booleano. True si tiene esta película Oscars y falso si no. Boolean, pues como El Señor de los Anillos tiene Oscars, pues quiere de las tres, pues true. Y aquí pues, voy a poner hash Oscars. Y lo podemos ver. Podemos ver el string, podemos ver el número y podemos ver el booleano. Es decir, todo funciona exactamente igual y si dejamos el ratón por encima, vemos que esta variable es de tipo booleano. Y son variables, es decir, podemos seguir modificándolas. Yo puedo escribir aquí, por ejemplo, que ahora movie es igual a pues la comunidad del anillo. Y ahora, cuando la veamos por consola, aparecerá la comunidad del anillo. Es decir, en TypeScript podemos seguir modificando las variables. ¿Y qué pasa si yo la intento convertir a un número? Movie igual 1, 2, 3, 4. Pues que nos va a dar un error. Es decir, que esto nos va a decir que no podemos transformar un tipo string a un tipo numérico. Aunque en este caso se haya compilado y en este caso lo podamos ver, es un error. Y quizá aquí no influye, pero cuando tenemos errores, esto en un proyecto real puede ocasionar que la página web de turno no salga los datos que tienen que salir, que el usuario no haga o no ejecute correctamente, no sé, el login, el logout, una compra, lo que sea. Entonces, cada vez que tengamos errores tenemos que tener cuidado. ¿Cómo vemos estos errores aparte de aquí resaltados? Bueno, si abrimos una terminal
y estamos vigilando los cambios, aquí nos está diciendo exactamente dónde está el error y cuál es. Así que esto nos ayuda, ya digo, a mantener nuestro código limpio. Bueno, pues nada, voy a comentar esto para quitar el error. Lo mismo con el resto de variables, por no enrollarme mucho, bueno, pues las voy a escribir y ya está. Voy a cambiar la duración, voy a poner aquí 240 y aquí la vemos y voy a intentar cambiarla a un string, voy a poner aquí 4 horas. Esto pues nos da un error, igual que antes. Pues nada, lo vemos aquí en la terminal, pero lo voy a comentar simplemente para que no moleste. Lo dejo aquí en el código que comparto con vosotros en el repositorio que os dejo en la descripción, simplemente para que tengáis en cuenta que este tipo de cosas no se pueden hacer. Y ya por último, aunque sea exactamente lo mismo, por dejarlo hecho, pues hash Oscars, lo voy a cambiar a false. Y lo mismo, si yo intento cambiar esto a algo que no sea un booleano, 1, 2, 3, 4, pues nos da un error, así que lo comento. Ya está, lo único que quería decir sobre este tipo de datos, que son los más sencillos, es que son iguales que los de JavaScript y siempre nos tenemos que ceñir a ese tipo de datos, string, number o booleano. ¿Qué más tipos de datos podemos crear? Bueno, pues ya digo, los mismos que en JavaScript. Podemos crear un objeto si queremos. Voy a crear aquí una variable que la voy a llamar myObject y esto va a ser de tipo object. Esto es un tipo muy genérico que representa cualquier objeto. Así que esto va a ser un objeto y ya así le gusta. Con simplemente siendo un objeto vacío ya le parece bien. Pero también podemos añadir propiedades. Este objeto pues, puede tener una propiedad que se llame product, que va a ser por ejemplo un computer. Y puede tener una propiedad price, que va a ser pues un 2, 3, 4. Esto lo podemos hacer. El tipo de dato object no especifica las propiedades que tiene que tener ese objeto. Simplemente esta variable tiene que ser un objeto. Es muy genérico, no se suele utilizar demasiado, porque realmente si estamos utilizando TypeScript es para ser formales y para especificar todo lo máximo posible, pero se puede. Ya veremos en vídeos más adelante cómo podemos especificar un objeto con sus propiedades, es decir, que tenga que cumplir una serie de normas. Pero de momento, bueno, pues está bien también saber que este tipo de dato existe. De hecho, esta variable la podemos modificar. Yo puedo hacer que ahora myObject sea igual a otro objeto y que tenga otra propiedad. Pues no sé, patata, true. Bueno, pues esto no se queja. Esto nos deja hacerlo, porque al final estamos modificando de un objeto a otro objeto. Y simplemente por curiosidad, otra cosa que podemos hacer es igualar myObject a un array. Y esto no nos debería dejar en principio, porque esto debería ser otro tipo de dato, pero es que en JavaScript el tipo de dato de un array es también un objeto. Si escribimos aquí typeof y voy a poner aquí un array, nos dice que el tipo de dato de un array es un objeto. Bueno, esto es una de las curiosidades de JavaScript funcionando raro. Entonces, esto no lo hagáis nunca, aunque se pueda, ¿vale? Lo voy a dejar comentado, simplemente para que sepáis que este tipo de cosas ocurren, pero que no lo utilicéis, no utilicéis estos trucos. ¿Qué más tipos de datos podemos utilizar? Bueno, pues podemos especificar un array de cosas. Aquí ya digamos que somos un poco más específicos. Por ejemplo, yo puedo crear un array, lo voy a llamar myArray, y aquí puedo especificar que quiero un array numérico o puedo directamente escribirlo. Voy a poner aquí que esto es igual a un array de números. Pues 10, 20, 30. Vale. Y si ahora dejamos el ratón por encima de esta variable, vemos que el tipo de dato es number array, es decir, un array de números. Si queremos que lo infiera solo, pues no hacemos nada más. Si queremos especificarlo, pues hacemos como antes. Dos puntos y escribimos el tipo de dato, que en este caso es number array. Bueno, pues ya está, tenemos un array numérico. Y como cualquier variable, podemos modificarla. No solo podemos añadir y quitar elementos del array, que esto por supuesto, sino que también podemos cambiar la variable como tal. Podemos hacer que ahora myArray, myAr, sea igual a un nuevo array que diga 40 y 50. Y no pasa nada. De hecho, no estamos especificando el número de elementos que tiene que tener. Así que podemos pasar de 3 a 2. Mientras sean numéricos, no hay ningún problema. Y por supuesto, también por dejar el ejemplo, si intentamos crear otro tipo de array, myAr es igual a un array, pero ahora escribo aquí unos strings.
Bueno, pues se queja. Si escribo cualquier otro elemento que sea un número, con este elemento no tiene problemas, pero con estos sí. Así que bueno, esto también nos da un error. Lo voy a comentar y ya está. Y ya por ir terminando, por no enrollarme más con los datos básicos, ya veremos datos más complejos y cosas más interesantes, aunque esto, digamos, es la esencia, así que esto lo tenemos que tener claro para trabajar con TypeScript. Tenemos otro tipo de dato, que es el tipo de dato any. Voy a escribirlo aquí abajo y voy a crear una variable que voy a llamar data. Y voy a decir que esta variable es de tipo any. Y aquí pues le voy a dar un valor inicial, por ejemplo, de un número. Y aquí en este console log pues voy a mostrar también data. Aquí nos aparece data. Bueno, pero aunque le hayamos dado un valor de tipo numérico, hemos especificado que este es un tipo de dato any. Esto no existe en JavaScript, esto es algo que nos propone TypeScript cuando no queramos especificar el tipo de dato de una variable. Es algo que es muy cómodo porque realmente lo único que estamos haciendo es dejar de usar TypeScript y volver a usar JavaScript, pero si estamos usando TypeScript debemos evitarlo porque nos estamos saltando la restricción, que es precisamente lo que queremos cuando utilizamos TypeScript. Que sí, que puede ser más complejo a veces, pero realmente si utilizamos todo con tipo any es como no usar TypeScript, así que hay que usarlo con cuentagotas, simplemente en aquellos casos que realmente sea necesario, porque el tipo de dato puede cambiar por algo muy raro o por algo de un programa complejo. Así que habitualmente, como eso no ocurrirá, lo mejor es no utilizarlo. Si dejamos el ratón por encima de esta variable, nos dirá que es de tipo any. Y como es de tipo any, aquí sí que podemos tener una modificación en tiempo de ejecución de la variable. Podemos poner aquí, por ejemplo, que ahora data sea igual a ahora es un string. Y como vemos no nos da ningún problema. Y aquí el resultado es que ahora es un string. Y lo mismo con el resto de variables. Podemos poner que data es igual a true, que ahora data es igual a un objeto, que ahora data es igual a un array, o podemos poner cualquier otro tipo de dato de JavaScript, que ahora data es igual a null. Bueno, pues todo esto se permite porque estamos definiendo data como cualquier tipo de variable. Y repito, ya sé lo que lo he dicho justo ahora, pero debemos intentar evitar utilizar any, aunque la tentación esté ahí, porque si no, es como no utilizar TypeScript. Para utilizar any en todos sitios, mejor utilizamos JavaScript y no nos complicamos. Así que si estamos utilizando TypeScript, vamos a intentar evitar este tipo de variables para que nuestro código quede lo más organizado posible. Además, cuando veamos futuros tipos de datos, en el próximo vídeo, en los próximos vídeos, tipos de datos más complejos, veremos que esto, aparte de que rompe un poco la filosofía de TypeScript, tampoco nos va a ayudar a autocompletar ciertas cosas, ni no nos va a ayudar a escribir código, digamos. Entonces, es mejor evitarlo. A veces será necesario, pero no, cuando no lo sea, pues no lo utilicemos. Y bueno, ya con esto terminamos el vídeo. Estos han sido los tipos de datos más básicos y en vídeos futuros pues veremos otro tipo de datos más complejos y otros casos de uso para este tipado fuerte y estático de TypeScript. Espero que esto os haya sido útil. Hasta la próxima.